Ya. Nos toca hoy entrar a la acción de amparo constitucional. Y yo les preguntaba por qué es la acción de libertad, porque también tiene mucho que ver luego el concepto con la acción de amparo. Ahora, para seguir recordando, ¿quién tiene competencia para conocer la acción de libertad? Doctor, las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia y los jueces en materia penal y los tribunales de sentencia en materia penal. Sí, sí, dependiendo, ¿no es cierto? Si estamos dentro del kilómetro 20 de la capital del departamento, alrededor al kilómetro 20, se presenta a las salas constitucionales. Fuera del kilómetro 20, se presenta a jueces, a cualquier juez en materia penal, ¿no? Eh, y y se puede presentar también en el domicilio de la persona agraviada cuando la violación del derecho se haya dado en otro lugar, ¿no? Y ahí presentas, obviamente, depende de dónde vivas, ¿no? A la autoridad que corresponda. Muy bien. Recordando eso, porque vamos a ver que tiene su similitud con la acción de amparo, vamos a recordar que la acción de amparo es un proceso, ¿no? Es un proceso, porque ustedes, me decía su compañero, es una garantía constitucional. ¿Qué clase de garantía es la acción de amparo constitucional? Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, cuáles son las clases de garantías. ¿Qué clase de garantía es la acción constitucional, la acción de amparo? Una garantía constitucional, doctor. Una garantía, Constitucional. claro que es constitucional, pero ¿qué clase de garantía? Específica. Es una garantía jurisdiccional, ¿no? Es una garantía jurisdiccional. Nosotros, si es una garantía jurisdiccional, ¿quién me puede dar el concepto o qué es una garantía jurisdiccional? ¿Nadie? Doctor, una garantía jurisdiccional específica puede ser aquella que protege derechos específicos No, tutelados por la Constitución. no. A ver, recordemos, la garantía normativa es un mandato, es una norma que contiene un mandato dirigido al Estado, a los servidores públicos, para que actúen de determinada manera para proteger un derecho. Esa es una garantía normativa. La garantía institucional son las normas que consagran instituciones, normas constitucionales obviamente, ¿no? Que consagran instituciones, pero instituciones de verdad, o sea, en el sentido literal de la palabra. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es una institución creada en la Constitución, que se encuentra en la Constitución y que se dedica a proteger derechos. A eso se dedica. Entonces, esa es una garantía institucional. Las garantías jurisdiccionales y las garantías procesales, ¿no es cierto?, se dividen, como decía su compañero, en jurisdiccionales y en procesales. Y las garantías jurisdiccionales son normas que contienen procesos. Normas que contienen procesos. ¿Para qué esos procesos? Si es una garantía, para proteger derechos. O sea, no hay una garantía que no proteja derechos. No existe. Por eso es garantía, si no, no sería garantía.
Y las garantías procesales son normas que contienen formas de trato a sujetos procesales. Porque hay normas en favor de la víctima en la Constitución y hay normas en favor del procesado. La mayoría son del procesado, ¿no? Entonces, si la acción de amparo, como dice su compañero, es una garantía, y dentro de esas garantías es una garantía jurisdiccional, ¿qué es una garantía jurisdiccional? Es un proceso. Y el amparo constitucional es un proceso constitucional, igual que la acción de libertad, es un proceso, ¿no? Y tiene etapas. Tiene etapas, al igual que el proceso penal tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? ¿Quién me puede ayudar? La investigación preliminar, doctor, etapa preparatoria, etapa de juicio oral. Ya nada más, no tiene más que juicio oral. Recursos. Recursos, nada más. Doctor, está la etapa preliminar, preparatoria, el juicio oral y la sentencia. No, sentencia no es una etapa en sí, es un acto procesal, ¿no? Muy importante, uno de los más importantes, si no el más importante del proceso. Les está faltando la etapa de ejecución penal, ¿ya? Entonces, si lo que estamos diciendo es el proceso penal, ¿no? Es un proceso. Tiene etapa preparatoria, tiene etapa de juicio, recursos, ejecución penal. Yo les había mandado este GIF por WhatsApp, seguramente sus presidentes les han hecho llegar, ¿no? Que nos habla de los procesos constitucionales. Esto se los he mandado antes de hace meses, ¿no? Aquí dice julio 2020 precisamente, 2 meses atrás, donde les decía, estos son los procesos constitucionales. ¿Y cuáles son según el auto constitucional 28-2018 de la Sala Segunda, cuáles son las fases de ese proceso constitucional? Y ahí nos dice que las fases de un proceso constitucional, como es el amparo, ¿no? Son de admisibilidad, la etapa de admisibilidad o la fase de admisibilidad. ¿Por qué? Porque a momento de que se presente un amparo, van a pasar 2 cosas. Se va a admitir o se va a rechazar o se va a declarar la improcedencia. ¿Ya? Entonces hay una etapa de admisibilidad. En la acción de libertad esa etapa no hay, por el informalismo. En la acción popular tampoco, ¿no? Luego hay una etapa de audiencia. Y en la audiencia se dicta la resolución. Se concede o se deniega la tutela. Y otra etapa es la etapa de revisión. Yo les hice una pregunta en el parcial y les preguntaba, ¿quién conoce en revisión la acción de libertad? En revisión. Entonces, la respuesta era cualquiera de las 4 salas del Tribunal Constitucional. En revisión. ¿No? Entonces, hay una revisión que la hace el Tribunal Constitucional. Y hay una etapa de ejecución, de cumplimiento de las resoluciones. Entonces, esas etapas forman el proceso constitucional. ¿Para qué sirve ese proceso? Como ya lo dijeron sus compañeros, sirve para proteger derechos. Entonces, eso debe quedarles claro.
El amparo constitucional es una garantía jurisdiccional, es un proceso constitucional que está diseñado para proteger derechos y garantías constitucionales. ¿Qué? Hablábamos de la competencia. La ley 1104 nos dice que si es dentro del kilómetro 20 alrededor de la capital de departamento, a los vocales constitucionales. Si es fuera del kilómetro 20, ahora estamos hablando de amparo, ya no de acción de libertad. Se presenta a los jueces públicos, ¿no? A los jueces públicos. Entonces, más cercanos obviamente a la violación de derechos. Y si es fuera del kilómetro 20, si digamos es en Padilla, ¿ya? Puede acudir la persona agraviada a la capital. Puede presentar el amparo en la sala, en una de las salas constitucionales. ¿No? Entonces, tienen que tomar en cuenta ustedes esa competencia. O sea, si es en Monteagudo, en Padilla, en Serrano, en Camargo, yo puedo acudir a la capital a presentar mi amparo. ¿Por qué hace esto la ley? ¿Por qué creen ustedes que la ley ha dicho, señores, si quiere presenta ante el juez público de donde usted viva, no hay problema, o donde se haya violado el derecho? Pero si usted quiere, viene a la capital y lo presenta ante las salas constitucionales. ¿Por qué creen que la ley, cuál es el motivo que el legislador ha tomado en cuenta para poder hacer esto? ¿Qué creen ustedes? Luis Edgar Taboada. Doctor, buenos días. Hola, buen día. Dime, Luis, ¿qué consideras que el legislador ha dicho, no ha pensado, para decir, puede venir también a la capital a presentar su acción de amparo cuando se viola en provincia? Claro, doctor, que a cierto punto sí procedería. No sería del todo incorrecto, pero me parece que igual es vulnerar, ¿no? Los derechos de una persona. A ver, ¿por qué? Porque ¿Por qué? A ver, no. Estamos, a ver, te doy un ejemplo, Luis, porque siempre es mejor ejemplificar, ¿no? Para que se entienda. A Marta la botan de su trabajo en la alcaldía de Monteagudo estando embarazada. ¿Ya? Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, si bien el amparo es subsidiario, cuando se trata de una mujer embarazada, no lo es. Puedes acudir directamente a la vía constitucional. ¿Ya? Entonces, Marta quiere presentar un amparo por la violación de su derecho al trabajo. La ley le dice, puedes presentar ante el juez público de Monteagudo. O puedes presentar ante la sala constitucional allá en Sucre. Y la pregunta va encaminada, Luis, a decirte, ¿por qué crees que el legislador le permite a Marta intentar proteger su derecho al trabajo, no solo en Monteagudo, sino que venga aquí a Sucre y presente a las salas constitucionales? Yo pienso, doctor, que es porque cuando no logran resolver correctamente o adecuadamente el conflicto que tiene Marta en este caso, o aún así se está vulnerando algún derecho de ella,
se le da la posibilidad de que pueda recurrir a otras autoridades. Y dado que el Tribunal Constitucional se encuentra aquí en la capital, pueda venir y presentar su causa, ¿no, doctor? No al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nunca va a conocer de manera directa un amparo, sino que va a conocer en revisión, no se olviden eso. Yo hace mucho tiempo atrás les he hecho hacer un flujograma, les hemos mostrado un organigrama, si ustedes quieren, del Tribunal Constitucional. No se olviden que el Tribunal Constitucional no va a conocer de manera directa la acción de amparo, sino en revisión. A ver, alguien que quiera participar, que me diga por qué creen ustedes que la ley dice, Marta no solamente puede proteger su derecho violado en Monteagudo, si quiere ella puede ir y presentar un amparo en la capital. Tal vez por una cuestión de imparcialidad, doctor. Tal vez la imparcialidad al momento de su derecho, ¿no? Porque tal vez ella considera que existe un poco de injerencia en el lugar donde ella se encuentra. Entonces la ley le da la oportunidad de acudir a otra autoridad que también tiene competencia. Exactamente. Lo que pasa, no solo por eso, está bien la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? La ley le ha abierto un abanico de posibilidades a la persona vulnerada en su derecho. Como bien dice su compañero, uno, ¿por qué el legislador le permite? Oye, te han violado en el derecho en Monteagudo el alcalde de Monteagudo, ¿no? En este ejemplo. Y le vas a presentar al juez público. Quieras o no, ese alcalde, como dice su compañero, puede tener cierto poder. Es la máxima autoridad ejecutiva en Monteagudo, por último, ¿no? Ojo, ejemplo, ¿no? No sé. ¿No? Entonces, puede tener cierta injerencia en los jueces. Ese puede ser un motivo. Váyase a la capital. Otro motivo, ¿no? El juez público no va a ser un especialista en materia constitucional. Las salas constitucionales en las capitales de departamento sí son especializadas. Esos vocales constitucionales de aquí a 1 año, 2 años, van a ser killers. Van a ser recapos, aparte de que algunos lo son, ¿no? Porque solo se van a dedicar a resolver acciones constitucionales. Y solo se van a dedicar a resolver 5 acciones constitucionales. Y de esas 5 acciones constitucionales, el 90% son amparos y acción de libertad. Entonces, es evidente pues, que la especialización, si todos los días está sobre lo mismo, hace que esa autoridad sea más capacitada que el juez público de Monteagudo en materia constitucional. ¿No? Yo les doy un ejemplo. Yo planteé un amparo hace muchos años en Monteagudo, señalando que el Ministerio Público podía presentar un amparo. No estaba todavía vigente esta ley, que ahora sí en la ley le permite al Ministerio Público presentar un amparo constitucional. Y les decía, señores, el Ministerio Público no está presentando el amparo por él, está presentando por la víctima que no se encuentra presente. ¿Qué me dijo un juez de Monteagudo? Porque antes no había esta ley, tuve que presentar en Monteagudo. El juez de Monteagudo me dijo, no, el Ministerio Público no puede presentar acciones de amparo. ¿No? Si hubiese sido un juez especializado en materia constitucional, hubiera señalado, sí, puede. En el fondo, tendré o no tendré razón, pero puede. Esa es otra, creo, característica o motivo por el cual los
en la ley, los legisladores le han otorgado esta posibilidad al agraviado. Y otro abanico que le dan, le dicen, mira, si te violan tu derecho a la salud en Padilla, ya lo dejemos tranquilo a Monteagudo, en Padilla, te violan tu derecho a la salud. ¿Ya? Le violaron el derecho a la salud de una persona. ¿Dónde tiene que presentar el amparo? En Padilla, porque ahí es la violación del derecho. O, dice la ley, en su domicilio. Es decir, si esta persona vive en Cochabamba, le violaron el derecho a la salud en Padilla, puede presentar el amparo o cualquier acción constitucional en su domicilio, de las 5 acciones tutelares, en Cochabamba. ¿Por qué hace esto la ley? Porque le quiere dar más facilidades y en realidad más ventajas al accionante. Porque claro, el que le violó el derecho a la salud en Padilla, si presento en Padilla, va a jugar de local. Y esa víctima, aparte de que le han violado su derecho a la salud, tiene que gastar en abogado, llevarlo a Padilla, plantear en Padilla. Y al revés, en cambio, si es en Cochabamba, el accionado es el que va a tener que ir hasta Cochabamba si quiere defenderse, mandar o contratar un abogado en Cochabamba. Lo que se intenta es favorecer, facilitar al accionante la posibilidad de obtener una protección a sus derechos. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué eso? ¿Cómo le vamos a dar más ventajas? No, no le estamos dando la ventaja en sí a él, sino estamos intentando proteger un derecho. Entonces, por eso están las reglas de competencia en las acciones de amparo diseñadas de esa manera. Diseñadas de esa manera. ¿Tienen alguna duda sobre la competencia? Muy bien, muy bien. Qué bueno, porque terminando esto ahorita vamos a tomarles un pequeño control. Muy bien. ¿Cuándo procede un amparo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo yo puedo meter un amparo? Pero antes de eso, ¿cuándo procede o en qué supuestos de procedencia puedo presentar una acción de libertad? Recordando lo que ya lo saben. Helen Graciela Fernández. Wake up. Buenos días, doctor. ¿Me puede reiterar, por favor, la pregunta? ¿Estabas viendo tele? No, es que estoy... Está un poco mal mi parlante. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia para presentar una acción de libertad? Un primer supuesto puede ser cuando, digamos, la autoridad, sin antes tenga, digamos, hay una etapa de investigación, proceda a la aprehensión de una persona, ya sea el Ministerio Público. ¿Y qué se llama esa aprehensión? Ya esa aprehensión ilegal, ¿bajo qué supuesto de procedencia está? David Navarro. Buenos días, doctor. Hola, David. ¿Cuáles son los 4 supuestos de procedencia de acción de libertad? Cuando se encuentre la vida en peligro, Bien. cuando se daña el derecho a la libre locomoción, Ya. después
Cuando se dañe su derecho al debido proceso. Indebidamente procesado. Y cuando se produzcan arrestos indebidos. Privación de libertad. Está bien, arresto. Privación de libertad indebida o ilegal. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias a los dos. Ya. Ahí procede acción de libertad. Ahora bien, la acción de libertad tutela el derecho a la, como dice su compañero, libertad, vida en peligro, debido proceso vinculado a la libertad, algo que no estoy de acuerdo, ya se los he dicho, pero bueno, ni modo. Debería ser debido proceso, punto. ¿Ya? Derecho a la locomoción. Y el amparo, ¿qué derechos tutela? ¿Quién me puede decir? A ver, deme un ejemplo. El amparo tutela este derecho, este otro derecho. El amparo, doctor, en todo caso, tutela todos los derechos que no están, o bueno, que no son tutelados por la acción de libertad, ¿no? O tal vez incluso también esos derechos que están tutelados por la acción de libertad. Por ejemplo, puede tutelar el derecho a la salud, cosa que... Pero la salud no está tutelada por la acción de libertad. Por el amparo. El amparo tutela, por ejemplo, el derecho a la salud. Exacto. La acción de libertad. Muy bien. Yo les voy a explicar. El amparo tutela todos los derechos que no tienen una acción de defensa específica. Por ejemplo, ¿podré tutelar mediante amparo constitucional el derecho a la libertad? No, doctor. No, doctor. No puedo. O sea, si yo presento un amparo diciendo me han violado mi derecho a la libertad, me van a declarar la improcedencia. Me van a decir, no, querido, te has equivocado. Te has equivocado. Improcedencia. ¿No? Ahora bien, si yo quiero tutelar un derecho colectivo, ¿puedo tutelarlo con una acción de amparo constitucional? Los derechos colectivos son tutelación popular, si no me equivoco, doctor. Exacto. No puedo presentar un amparo por la violación de derechos colectivos porque los derechos colectivos están protegidos expresamente por la acción popular. Muy bien. Entonces, tenemos 5 acciones tutelares. De esas 5 acciones tutelares, cada acción tiene un objeto específico de protección. La Constitución, nuestro sistema constitucional, no puede tener 2 acciones para tutelar un mismo derecho. No se puede. No, ¿para qué, digamos? La acción de libertad tutela ciertos derechos. La acción popular tutela derechos colectivos. La acción de protección de privacidad tutela el derecho a la autodeterminación informativa. La acción de cumplimiento tutela los derechos en el ámbito objetivo. Y la acción de amparo constitucional tutela todos los derechos y garantías constitucionales que no tengan una específica protección en el ámbito subjetivo. Los derechos en el ámbito subjetivo. Entonces, el amparo procede, como dice el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, contra actos u omisiones, o sea, procede por acción u omisión. ¿De quién? De servidores públicos o de personas particulares. Entonces,
¿Quién tiene legitimación pasiva para ser demandado en un amparo? ¿Los servidores públicos o las personas particulares? Esas acciones u omisiones deben ser restringir, suprimir o amenazar, restringir y suprimir derechos y garantías constitucionales. Suprimir es el derecho, eliminarlo. Restringir es afectar parcialmente el derecho. Y amenazar, restringir o suprimir es que hay una amenaza cierta, evidente, palpable, pronta. No sirve esa amenaza, me ha amenazado, no, o sea, señores, hay actos ya de ejecución que se va a ejecutar la violación de mi derecho, me van a botar de mi trabajo. Pero probar esa amenaza. Por acción u omisión. Por acción u omisión. En ese entendido, yo voy a utilizar el amparo constitucional para proteger los derechos y garantías constitucionales. Voy a utilizar el amparo constitucional. Ya saben ustedes que debo presentar a dónde, contra quién puedo presentar, qué tutelo con el amparo, derechos y garantías constitucionales. No principios. Los principios constitucionales no se tutelan vía amparo. No se tutelan vía amparo. ¿Quién puede entonces presentar un amparo constitucional? Según el artículo 52 del Código Procesal Constitucional, el agraviado, un apoderado, el Ministerio Público, el procurador, la defensora del pueblo, la defensoría de la niñez. El procurador, siempre lo digo, para mí la Procuraduría General del Estado no debería plantear acciones, porque la Procuraduría defiende los intereses del Estado y el Estado no tiene derechos. El Estado no es sujeto de derechos. Las personas, los seres humanos son sujetos de derechos. También algunas personas colectivas, jurídicas. Pero el Estado más bien es el que debe darnos derechos. Y me dirán, pero si está defendiendo a la alcaldía de Serrano y está en un proceso. Bueno, primero, la alcaldía de Serrano se puede defender, ¿no es cierto? Segundo, ¿el Ministerio Público puede también plantear por la alcaldía? También puede. Por eso, a mí me parece gracioso en los juicios de corrupción, ¿no? Por delitos de corrupción, porque está, digamos, el suscrito abogado defensor así, solito, ¿no? Al lado de la defensa. Y al otro lado, Procuraduría General del Estado, ¿no? Con 2 abogados. Ministerio Público, ¿no? 3 fiscales. Ministerio de Defensa, 2 abogados. Abogado del Ejército, 2 abogados, ¿no? O sea, está bien. Bueno, al final, bueno, basta un abogado, digamos, ¿no? Pero al final, o sea, tanta protección le voy a dar al Estado en contra de un ciudadano. El Estado es un monstruo. Bueno, en Bolivia un monstruito, digamos. Y al otro lado está una persona solita. No me parece, pero está en la ley y la Procuraduría entonces puede presentar amparos constitucionales para pedirle al Estado
que le tutele su derecho al Estado. Bueno. ¿Quiénes pueden ser demandados? Ya lo saben. Pueden ser demandados los que violen derechos, servidores públicos o personas particulares. Juanita es botada de su trabajo en la alcaldía de Monteagudo, estando embarazada. ¿Quién tiene legitimación activa? Jadije. Juanita, doctor. ¿Quién tiene legitimación pasiva? Jaime Quirós. Su fuente laboral en Monteagudo, doctor. Sí, sí. Trabajaba en la alcaldía de Monteagudo. ¿Quién tiene legitimación Entonces pasiva? la alcaldía, doctor. El alcalde. La alcaldía, doctor. El alcalde. Sí, sí. No la alcaldía. No puedo demandarla a la alcaldía. La alcaldía es un edificio, no le puedo demandar a la alcaldía, al alcalde, ¿no? Ya. ¿Dónde presento el amparo, Juan Pablo González? ¿Dónde presento el amparo? Limber Adrián. Buen día, doctor. Hola, Limber, buen día. ¿Dónde presento el amparo? Era en Monteagudo, ¿no, doctor? En el lugar donde se ha violado el derecho. Ahí debería presentar. Ya. O en su defecto, pues puede ir en este caso, a la capital de Monteagudo. No, a la capital, a Sucre, ¿no? Sí. Doctor. Sí. Tengo entendido que en ese caso tendría que presentar acá en la capital, ante las salas constitucionales, porque creo que en las provincias solo conocen lo que son las acciones de libertad, doctor, o no sé si estoy equivocado. No, estás equivocado. Las acciones de libertad conocen más bien los jueces en materia penal. Las acciones, amparo, protección de privacidad, cumplimiento y popular, conocen los jueces públicos cuando están fuera del kilómetro 20. Conocen los jueces públicos. Ajá, está bien, doctor, gracias. Ya, muy bien, puede presentar en Monteagudo, puede presentar en Sucre y si tenía domicilio en Santa Cruz, puede presentar en Santa Cruz. Muy bien. Entonces, ven, ya saben quién puede presentar, contra quién, dónde. Juan Pablo nos dice ante un juzgado público, sí. Bueno, ahora bien, tenemos que el amparo, no la acción de libertad, pero sí el amparo, tiene causales de improcedencia. Les daba un ejemplo yo hace un momento y les decía, una causal de improcedencia es que, por ejemplo, para tutelar un derecho colectivo presento un amparo. ¿Qué me va a decir el Tribunal de Garantías? El juez de garantías me va a decir, señor, improcedente. El amparo no tutela derechos colectivos, ha equivocado la vía. Por tanto, le declaro la improcedencia. Conforme le dirá al artículo 53, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. Ahora bien, para aprender las causales de improcedencia, ustedes van a leer su libro, van a leer el artículo 53 del Código Procesal Constitucional
y van a ir a la página del Tribunal Constitucional Plurinacional y van a buscar autos constitucionales, no sentencias, autos constitucionales, dictados por la Comisión de Admisión, que hayan revisado una declaratoria de improcedencia en amparo constitucional. ¿Por qué? La Comisión de Admisión revisa cuando hay una impugnación a una declaratoria de improcedencia, a una declaratoria de rechazo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van a ir a la página, van a buscar un auto constitucional y me van a decir, hay un auto constitucional que le habían declarado la improcedencia porque presentó amparo cuando era derechos colectivos. Entonces el Tribunal Constitucional le dijo, conforme al artículo 53, inciso 5 o numeral 5, concurre esa causal de improcedencia. Aquí está el auto, me lo mostrarán o lo compartirán pantalla. Eso van a hacer para la próxima clase. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos que ustedes conozcan las causales de improcedencia, ¿no? Obviamente todo por puntaje, como siempre. Conozcan las causales de improcedencia. ¿Ya? Entonces, eso por favor para la próxima